incluiría las variedades de los valles centrales y la región sur del Istmo de Tehuantepec y el grupo meridional las variedades habladas de la zona montañosa al sur del estado de Oaxaca. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, por su parte, menciona que el zapoteco está formado por 62 variantes lingüísticas. Las primeras clasificaciones internas basadas en el método comparativo empezaron en los años 1920 con los trabajos de Jaime Angulo, 1925, Paul Rodin, 1925, Angulo y Freeland, 1933, y Swadesh, 1949. Estas agrupaciones subdividen los grupos de Belmar, asignado alguna variedad local al grupo adyacente. El último intento de clasificación interna y el más aceptado se debe al lingüista mexicano Jorge Suárez, 1977, y publicado por el INAH en 1990. Ese estudio sobre la base estricta de rasgos fonológicos y léxicos compartidos rechaza la agrupación tripartita y propone 6 agrupamientos estrechamente emparentados. El siguiente cuadro muestra la evolución de las diferentes variantes de zapoteco. Swadesh y Suárez rechazan los grupos septentrional, central y meridional como unidades filogenéticas válidas, por lo tanto dichas no señalan una relación más cercana sino que son puramente geográficas y no sustentados desde el punto de vista lingüístico. Una clasificación estándar de las variantes o lenguas zapotecas, que combina los agrupamientos geográficos junto con las divisiones lingüísticas demostradas, es la siguiente: variantes septentrionales, Sierra Norte, variante de Ixtlán o zapoteco serrano, variante del Rincón o Nexitzo, variante de Choapán, variante de los Cajonos, zapoteco de Villalta, villalteco o Yalalac, variantes de los valles centrales y del Istmo, valles centrales, con variantes en Mitla, Quiatoni, Sachila, etc. Occidentales, zapoteco del Istmo o zapoteco tehuano. Variantes meridionales, zapoteco del sur con variantes en Amatlán, ZPO, Coatecas Altas, ZCA, Coatlán, ZPES, Lapaguía Givini, ZTL, Lojicha, ZTP, Miahuatlán, SAM, Mixtepec, ZPM, Quioquitán y Quieri, ZTQ, Osolotepec, SAO, S. Agustín Mixtepec, ZTM, S. Baltasar Lojicha, ZPX, S. Vicente Coatlán, ZPT, Sanaguía, S. Francisco Osolotepec, ZTG. Las variantes de la lengua del Valle de Oaxaca muestran un mayor grado de inteligibilidad que las de las estribaciones montañosas al norte y al sur. Sin embargo, hay una aguda diferencia entre el zapoteco de Tlacolula y el de Mitla, separados por unos pocos kilómetros y ambos en el Valle de Oaxaca. La inteligibilidad es el 40% e incluso más baja, salvo para Teotitlán del Valle. Esta baja inteligibilidad puede deberse al hecho de que Mitla era también un centro urbano y después una ciudad-estado. La región septentrional se divide en 2 grandes grupos que están separados por una barrera geográfica norte-sur. En el zona oriental, las variantes lingüísticas del zapoteco tienen poca inteligibilidad con los del norte del Istmo y los de la costa del Pacífico a lo largo del Istmo de Tehuantepec. La región meridional tiene un grupo grande norte-sur en el centro flanqueado por un grupo dialectal a cada lado, tal vez como resultado de migraciones sucesivas. Desdiccionario zapoteco de Francisco Pimentel, fecha desconocida. Las lenguas zapotecas son parte de la familia zapotecana que incluiría además las lenguas habladas en al oeste de la región zapoteca, el papabuco y el solteco, consideradas a veces lenguas zapotecas divergentes, otras veces lenguas zapotecanas pero no zapotecas, además del chatino. Las estimaciones glotocronológicas para el tiempo de diversificación a partir del proto-zapotecano es de 24 siglos, es decir, alrededor de un milenio más que el tiempo de diversificación de zapoteco propiamente dicho. Fuera de este agrupamiento, desde el siglo XIX se reconocieron relaciones entre el grupo zapotecano y el grupo mixteco que formarían la rama oriental de las lenguas otomangueanas. Como también los zapotecos, todas las variantes de zapoteco son lenguas tonales. Típicamente el número de tonos es de 3, alto, bajo, ascendente, pero existen grandes diferencias entre las diferentes variantes, llegando a ser 5 en el zapoteco serrano, los anteriores, más medio y descendente. El acento en las variedades que se han descrito recae siempre en la penúltima sílaba de la raíz y su posición no se ve afectada por los procesos de afijación. Algunas lenguas zapotecas han perdido la última sílaba no acentuada, por lo que se podría decir que el acento recae en la última sílaba en estas lenguas. La mayoría de variantes posee al menos 6 vocales simples, cerradas, i, u, abiertas, a, o, y frecuentemente el rasgo de laringización produce nuevos segmentos en contraste con los 6 anteriores. El inventario consonántico varía ligeramente de una variante a otra, pero siempre encontraremos la oposición fortis lenis característica de todas las lenguas zapotecas.
En el siguiente cuadro se resumen dichos inventarios. El diacrítico inferior de las sonorantes M, N, L indica que son sordas. Los fonemas entre paréntesis solo están presentes en algunas variedades de zapoteco. La estructura silábica difiere de unas lenguas zapotecas a otras. Así, el zapoteco del istmo no admite consonantes a final de palabra, por lo que la sílaba final es siempre abierta. En cambio, el zapoteco de Rincón admite varias consonantes en esa posición: N, beta, T beta, D barra baja, S, Z, L, T. El proto-zapoteco sistema fonológico fue reconstruido preliminarmente por Morris Swadesh XIII y posteriormente otros autores mejoraron ese trabajo. El inventario consonántico mínimo podría estar formado por los siguientes elementos, donde el contraste entre fonemas de una misma casilla no es de tipo sorda, sonora, sino muy probablemente de tipo fortis, lenis, siendo L, N, las contrapartidas fortes de L, N, lenes. Los fonemas T, D, propuestos por Suárez, podrían ser africados aunque su naturaleza fonética exacta no puede reconstruirse, ya que también pudieran corresponder a fricativas. Suárez emplea el signo para T, sugiriendo que podría interpretarse como T-theta o TS. En cuanto al inventario vocálico, si bien originalmente se reconstruyó un sistema maximal con 5 vocales breves, I, E, A, O, U, y 5 largas, I, E, A, O, U. Posteriormente, Suárez propuso que podía reducirse el anterior sistema de 3 vocales cerradas, I, U, 3 abiertas, E, A, O, y 2 vocales A, O, cuya articulación fonética es incierta, aunque por sus correspondencias fonéticas con el chatino podrían ser posiblemente asterisco A, asterisco O. Variantes. Puede observarse que en el caso de los pronombres las variaciones son puramente fonológicas, pero todas las variantes presentan las mismas categorías en el pronombre. Sintaxis. En cuanto a la sintaxis, la variante más divergente es nuevamente el zapoteco de Rincón. Las otras variantes estudiadas tienen un orden básico VSO y no tienen concordancia de persona con el verbo. Sin embargo, el zapoteco de Rincón tiene orden voz, y además concordancia de sujeto y de objeto en el verbo. La máscara del dios murciélago fue elaborada entre los años 200 a.C. 200 después de Cristo, durante el período preclásico mesoamericano, por la cultura zapoteca, civilización precolombina de Mesoamérica, que se asentó en los valles centrales y el istmo de Tehuantepec, México, desde 1500 a.C. hasta 1521 después de Cristo, y que dio origen al actual estado de Oaxaca. La máscara está considerada como una obra maestra de las realizadas por esta cultura prehispánica. Hallazgo e historia. La máscara fue hallada en una ofrenda que acompañaba a 5 esqueletos en el adoratorio, la cual era una ofrenda a los muertos debido a que ellos les rendían tributo, al este del montículo H de la Plaza Central, en el yacimiento arqueológico de Monte Albán, situado a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado mexicano del mismo nombre, antigua ciudad zapoteca de Danibaa. La máscara representa una cara humana y encima de ella la imagen del dios murciélago zapoteco, llamado Pitao Ciña. Actualmente la máscara se conserva en la Sala de las Culturas de Oaxaca del Museo Nacional de Antropología, México. Mapa del yacimiento arqueológico de Monte Albán. Construcciones en el Monte Albán. Características: diseño, máscara pectoral, material, 25 piezas de jade verde oscuro y con ojos y dientes elaborados con la cáscara del molusco Strombus. La máscara incorpora 3 placas de pizarra colgantes. Pitao, cocijo, del zapoteco, Guziu, tormenta o lluvia, fue la divinidad zapoteca precolombina de la lluvia. Es una deidad homóloga a Chac entre los mayas, Tlaloc entre los teotihuacanos y nahuas, y Sawi entre los mixtecos. Las representaciones de Pitao cocijo aparecen desde la fase Monte Albán II, en el periodo de consolidación de la cultura zapoteca, ya libre de la influencia olmeca en los valles centrales de Oaxaca. Su culto se popularizó durante la fase Hu, 500 a 800 después de Cristo, época en que sus representaciones se vuelven muy frecuentes en las conocidas urnas funerarias zapotecas. El culto a Pitao cocijo sobrevivió al proceso de cristianización de los zapotecos. Una de las características más señaladas de Pitao cocijo es que sus representaciones suelen contener alusiones al glifo zapoteco para agua. Algunas veces aparece con una vasija entre las manos. En algunas ocasiones porta una máscara que le rodea los ojos, con colmillos y lengua bífida, de modo similar a las representaciones de Tlaloc. En el sitio arqueológico de Lambiyeco en Oaxaca, los bustos de estuco de cocijo llevan una vasija derramando agua en una mano y rayos en la otra. Durante el periodo clásico el jaguar se asociaba, por lo menos en parte, con el dios cocijo.
Atributos en el arte zapoteco. Cocijo se representa con una cara zoomorfa con un hocico ancho, romo y una lengua larga serpentina en forma de horquilla. Cocijo a menudo lleva el glifo C zapoteca en su tocado. Un glifo similar se utiliza en códices mixtecos como el día signo de agua y es probable que su significado en zapoteco fuera idéntico, por lo tanto, el glifo apropiado para el dios de la lluvia y la tormenta. Las representaciones de Cocijo combinan elementos tierra, cielo, jaguar y la serpiente, que estaban asociados con la fertilidad entre los pueblos precolombinos mesoamericanos. Sus cejas representan los cielos, sus párpados inferiores representan las nubes, y la lengua de serpiente en forma de horquilla representa el rayo. Periodo clásico. Representación de Cocijo en el Museo Británico. En la zona arqueológica zapoteca del Clásico Tardío de Monte Albán en Oaxaca, los bustos de estuco de Cocijo lo representan sosteniendo una jarra que derrama agua en una mano y con relámpagos en la otra. Durante el periodo clásico el jaguar se asocia, al menos en parte, con Cocijo. Periodo posclásico. Entre los zapotecos del periodo posclásico, las 4 divisiones de 65 días del calendario de 260 días fueron nombrados cocijos, lo que implica que hubo un cocijo diferente asociado a cada punto cardinal, al igual que el chac maya. Ritos religiosos, incluyendo la sangría, se realizaron para cada uno de estos 4 cocijos. Como pago por traer la lluvia, Cocijo recibía con frecuencia sacrificios humanos, sobre todo en la forma de niños, aunque también, con menor frecuencia, adultos. El reino de Sachila, llamado en náhuatl Teotzapotlan, fue un estado zapoteco del periodo Monte Albán V, fundado en el siglo XIV y que llegó a su final como estado independiente en 1523 en el marco de la conquista española de América. La dinastía Sachila, última dinastía gobernante, tuvo como primer coquitao, en zapoteco, rey, a Sachila I, quien muriera en 1415, lo secundaron Sachila II, 1422 a 1454, Sachila III, también conocido como Cosiepi I o Cosiepi el Conquistador, quien murió en 1487, Cosioesa, 1487 a 1504, quien enfrentó el expansionismo del Imperio Mexica, siendo los últimos soberanos Cosiepi II, 1502 a 1563, y Pinopia. Fue durante el reinado de Cosiepi I cuando Sachila se extendió al istmo de Tehuantepec, haciendo de Yengola la nueva capital. Con esta expansión, los huaves quedaron relegados a estrechas franjas costeras y los zapotecos lograron acceso a las salinas del istmo, que eran un recurso muy valioso, así como del control de la ruta comercial entre las tierras altas del Valle de Anáhuac con el Soconusco. Cosiepi II ascendió al trono a los 16 años junto con su hermana menor Pinopia, quien murió en algún momento anterior a 1523. En el marco de la conquista española de América, en 1523, Cosiepi II ofreció su vasallaje al emperador Carlos V. Fue durante el dominio español que Yengola fue abandonada y su poder e influencia trasladados a la villa de Tehuantepec. La urna funeraria zapoteca del Museo Británico es una urna de cerámica elaborada entre los años 200 a.C. 800 después de Cristo, durante el período preclásico mesoamericano. Por la cultura zapoteca, civilización precolombina de Mesoamérica, que se asentó en los valles centrales y el istmo de Tehuantepec, México, desde 1500 a.C. hasta 1521 después de Cristo, y que dio origen al actual estado de Oaxaca. Se conserva en el Museo Británico de Londres desde el año 1849, después de ser adquirida por el mismo. La urna fue hallada en el yacimiento arqueológico del Monte Albán, situado a 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado mexicano del mismo nombre, antigua ciudad zapoteca de Danibaa. Se cree que tenía algún significado ritual y en el pecho de la figura ancestral se halla un glifo que refleja uno de los 260 días del calendario ritual zapoteca. Características: diseño, urna funeraria ceremonial zapoteca. Material, cerámica. Altura, 35 centímetros. Anchura, 27 centímetros. Hay varias opciones para llegar desde Ciudad de México hasta Monte Albán en Oaxaca. Aquí tienes algunas alternativas. Vuelo. Puedes tomar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, MEX, hasta el Aeropuerto de Oaxaca, Oaxaca. El vuelo dura aproximadamente 1 hora y 43 minutos y los precios varían según la aerolínea. Autobús. Se puede llegar a Monte Albán desde la Ciudad de México en transporte público en aproximadamente 8 horas y 21 minutos, recorriendo una distancia de 451 kilómetros. La ruta más rápida es en autobús, con un cambio en Oaxaca de Juárez. Puedes consultar los horarios y comprar tus boletos en línea en los sitios web de las siguientes empresas ADO. Ten en cuenta lo siguiente: el tiempo de viaje puede variar dependiendo del tráfico y las condiciones climáticas. Es importante verificar los horarios de los autobuses antes de emprender el viaje.
Te recomiendo comprar tus boletos con anticipación, especialmente si viajas en temporada alta. Lleva ropa cómoda y zapatos adecuados para caminar, ya que tendrás que subir muchas escaleras para llegar a la cima de la pirámide. No olvides llevar protector solar, sombrero y gafas de sol, ya que el sol puede ser muy fuerte en Oaxaca. Lleva agua y snacks, ya que no hay muchos lugares para comprar comida en Monte Albán. Si quieres aprender más sobre la historia y la cultura de Monte Albán, puedes contratar un guía turístico. Aquí hay algunos consejos adicionales para tu viaje. Si tienes tiempo, puedes hacer una parada en Oaxaca de Juárez y visitar el centro histórico, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También puedes visitar otros sitios arqueológicos Mitla. Esta antigua ciudad zapoteca también se conoce como la Ciudad de los Muertos. Mitla es famosa por sus elaboradas tumbas subterráneas y sus frisos decorativos. Las ruinas también incluyen varios templos y palacios. Yagul, este sitio arqueológico se encuentra en la cima de una colina con vistas al valle de Tlacolula. Yagul fue una vez una importante ciudad zapoteca y las ruinas incluyen un palacio, un templo y un juego de pelota. Dainzú, este sitio arqueológico